Darles su servidor Gabriel Sagún y el proyecto del Crucigrama Deportivo de cara a Tokio 2020, que ya inició la actividad, ya los primeros eventos deportivos ya se han presentado, así que ya estamos en la fase de la actividad deportiva. Hubo softball, participó ya la delegación mexicana en su primer evento y fue una derrota. Hubo fútbol femenil, Estados Unidos perdió, pero es solamente el inicio de la etapa de clasificación, pero no deja de ser algo que llamó poderosamente la atención de la primera sesión deportiva de Tokio 2020. Hoy en la madrugada aparecerá la selección mexicana frente a Francia, un partido muy interesante con dos equipos con situaciones distintas. Francia es el campeón del mundo, no le fue tan bien en la Eurocopa, era uno de los favoritos, pero ahorita hay un equipo diferente por unas cuestiones que precisamente son parte de las anécdotas que vamos a platicar de Beijing 2008 y de Londres 2012. Todo lo que sucede en el entorno del fútbol tiene que ver con esos acontecimientos que vivimos en Beijing ya hace 13 años. Entonces será parte de lo que le estemos platicando. Y luego vendrá la ceremonia de inauguración, que será a tiempo de México 6 de la mañana, para posteriormente el mismo viernes a partir de las 6 se estén dando los primeros eventos de la tarde, y la primera medalla va a estar cayendo a la medianoche tiempo de México. La primera prueba que da medalla siempre en Juegos Olímpicos es tiro, así como la última que se entrega presea es la de la maratón, esa es la tradición. La primera medalla en los Juegos Olímpicos en cada edición es el tiro femenil en la prueba de rifle con aire. Desde 1996 que lo he podido captar hasta la fecha, así ha sido el programa. Siempre tiene alteraciones, pero hay cosas que se mantienen lo más posible. Precisamente esa experiencia olímpica hace que muchas cosas se repliquen con relación a años anteriores. Obviamente cambia la sede, cambian los horarios o el uso horario, pero prácticamente el programa se altera muy poco tratando esas circunstancias, salvo pruebas nuevas, salvo algunas circunstancias que el comité organizador, por considerar que una disciplina es más atractiva que otra para su país, lo demás prácticamente no se toca. Una de las cosas que sí se modifican, por ejemplo, son los horarios de la natación. Cuando se ha hecho en países asiáticos, porque el que mejor paga por los Juegos Olímpicos es la NBC y son los Estados Unidos, ellos ponen los horarios de la natación, que es una de las pruebas que más atractivo tienen, en horario estelar para ellos, y por eso las finales se desarrollan en la mañana. Lo mismo sucedió en Beijing cuando Michael Phelps rompía las marcas de 8 oros en unos solos Juegos Olímpicos en la natación, superando a Mark Speed en 1972. Se determinó que Phelps fuera en el horario estelar. También va a suceder lo mismo en la natación. Los horarios, el primer día nada más van a ser de clasificación en la noche, tiempo de Tokio, y luego en la mañana de Tokio, tiempo estelar de Estados Unidos, que tiene además 3 usos horarios. Bueno, en el prime time, como le llaman, estará la natación, y también sucederá con muchas de las pruebas en el atletismo. Bajo esas condiciones, pues los atletas se tienen que adaptar a estar acostumbrados a desarrollar las finales en la noche, hacerlo en el día. Dicen que hay variaciones. Bueno, el que está listo se prepara para todas esas sus situaciones, y bajo esas condiciones pues así se van presentando las cosas. Tienes bonita peluca, mira qué bueno es, Spiro. Bajo lo que vamos a platicarles en esta ocasión, tercer día consecutivo que llevamos haciendo live, es lo sucedido como anécdotas de las coberturas que hicimos en Beijing y en Londres, que fueron diferentes. Cada una fue distinta por algunas circunstancias, no solamente porque cambias la ciudad y todas las cuestiones, sino el tipo de trabajo que desarrollé fue distinto, aún yendo a la cobertura de los juegos. Para Beijing yo conseguí una acreditación que me permitía estar en todos los escenarios, salvo en los de alta demanda. Había que pedir ciertos permisos, a veces se concedían, a veces no. Por ejemplo, ir a ver las finales de Michael Phelps era toda una epopeya, todo el mundo quería estar ahí y el espacio no alcanzaba para tal, entonces había oportunidades, pero no todo el tiempo. Pero fuera de eso, bueno, uno podía entrar a cualquier evento, inclusive algunos que tenían sesión de derechos de transmisión no podían estar ahí, tenían otro tipo de acreditaciones. Las acreditaciones se dan y hay ciertas limitaciones, y otras, bueno, tienen más o menos privilegios dependiendo de las circunstancias. Lo conseguí un año antes
y desarrollé todo mi proyecto para ir a Beijing. Lo primero que me pasó fue precisamente en el viaje, la conexión que yo hacía de Guadalajara, donde radicamos, tenía que ir a Tijuana y de ahí a Shanghái, era la ciudad donde llegaba el vuelo, para luego en tren ir a Beijing. Yo tenía una fecha estimada para estar allá una semana antes del desarrollo de los juegos. Saqué mi acreditación con un pasaporte que se venció, hice el cambio de pasaporte al año y ya lo tuve. Pero cuando llega la acreditación, la acreditación es tan importante para el COI que se convierte en una visa, por lo menos en países donde es complicado, como lo es China. Y la posibilidad de usar esa visa o esa acreditación te daba la posibilidad a su vez de estar un mes antes de los juegos y un mes después sin ningún problema con eso como visa. Entonces tenías que llevarlo a todos lados y mostrarlo. Llego aquí a Guadalajara al aeropuerto y muestro mi acreditación porque te piden la visa, dicen aquí está, y ya la vio la encargada, dijo, mira, ¿has visto una de estas? Dicen, no, nadie ha salido de Guadalajara para Beijing en ese momento. Me dijo, ¿me permites un momento? Se llevó mi pasaporte, se llevó la acreditación y me regresa y me dice, no puedes viajar. Yo había conseguido todos mis patrocinios, ya había conseguido tratos con estaciones de radio para estarle mandando información para México, para Estados Unidos. Digo, ¿cómo que no puedo viajar? Dice, no puedes viajar, tu pasaporte no checa con el número que viene aquí en la acreditación. ¿Tienes el otro pasaporte? Yo no lo tenía en ese momento en el aeropuerto. Dije, no lo tengo. Por favor, búscalo, te cambio el horario del vuelo, no pasa nada, llegas a Tijuana y la salida de Tijuana a Shanghái, no tienes problema para la conexión, pero vete ya. Entonces, fue regresar, encontrar el pasaporte anterior, que sabía dónde estaba, y de ahí irnos otra vez de regreso al aeropuerto. Llego, muestro mis dos pasaportes, ya era otra persona la que me atendía, se volvió a meter unos minutos y me dice, nosotros ya lo entendimos y no hay ningún problema, o sea, puedes viajar, pero corres el riesgo de que los chinos no te dejen entrar a su país porque además de que son muy cuadrados, pues pueden no entender esta situación. ¿Viajas o no viajas? Le digo, no, tengo que viajar. Son 17 horas de vuelo, o sea, fue de Guadalajara a Tijuana, y la preocupación y la inquietud de si vas o no vas, de si te van a admitir o no. Ni siquiera disfruté el vuelo como tal, la comida estaba deliciosa y no la pude disfrutar porque estaba pensando que si me regresaban, ¿qué pasaba? Todo se vendía para abajo y me iba a meter además en un serio predicamento. Pero bueno, junto conmigo viajaron 3 o 4 atletas ya de la delegación mexicana de Tijuana hacia Shanghái. Gracia era una ciclista y había otras, Corona, una triatleta, de hecho los entrevisté un poquito antes. Ellos también les tocó muy cerca de donde yo estaba en mis asientos, a mí me tocó solo, me pude inclusive hasta irme acostado un rato, y luego ya les permití a los atletas que se quedaran ahí también, que se acostaran y tuvieran un poquito más de descanso por lo que es el viaje, por lo que bueno, ellos iban a ir a competir. Ya, te digo, fueron 17 horas de angustia, y al final del día, bajo esta situación que se iba presentando, ya estábamos a 10 minutos de aterrizar, ya nos habían hecho las indicaciones y una de las muchachas comenta, oye, mi pasaporte no checa con mi acreditación. Yo luego paré oído para ver qué pasaba y qué sucede. No pasa nada, ya han llegado otros y lo único que hacen es te retienen una media hora y luego te dejan pasar, no pasa absolutamente nada. Ojalá hubiera sabido esa información antes de todas esas horas, pero bueno, ya llegué yo, presenté mis dos pasaportes, la visa, que era la acreditación, y me dejaron pasar antes que ellos. Y de ahí en adelante prácticamente todo fue miel sobre hojuelas. Me costó un poco de trabajo hacer el transborde del tren, me habían dado otra fecha, y bueno, hacer entender a los chinos algo, está en chino, al final de cuentas, no se portaban muy accesibles en ese momento. Regresé a donde había comprado el boleto, me hicieron el cambio y ya me pude ir al otro día a Beijing. Llego a Beijing, llego a donde tenía pactado, ahí en este caso yo por la manera como hice las cosas, conseguí un lugar en un hostal, cerca de la plaza central ahí de los chinos, un poquito alejado del lugar de prensa, pero estaba muy bien. Era un lugar para 8 personas, el que yo había elegido en ese momento por el presupuesto que tenía. Llegué, me atendieron muy bien, me dejaron pasar
y llegué en ese momento y estaba una británica, ya saludó en inglés y yo me iba a ir rápidamente a arreglar asuntos de la acreditación al centro de prensa y la vi nada más un momento, saludé y yo me fui. Cuando regreso, luego de arreglar los asuntos que necesitaba, que era nada más que nos pusieran un ticket ya para que no hubiera ningún problema con la acreditación y poder acceder a todo lo que representaba y estar en el centro de prensa y todo lo que conlleva, regreso y el que estaba al frente del hotel me dice, oye, se molestó la británica porque ella había pedido un exclusivo para mujeres. Dije, perfecto, pues no hay, ¿qué podemos hacer? ¿Te puedes cambiar? ¿Tienes problema? No, absoluto. En absoluto tengo problema. Me llevó a un cuarto para 2 personas que realmente lo utilicé yo los 28 días que estuve, salvo 3 días que llegaron 2 personas diferentes, todo el cuarto de hotel fue para mí, como si hubiera pagado la noche de hotel. Me fue muy bien en ese sentido. Luego fue hacer la cobertura. Llegar una semana antes a mí me sirve para hacer una logística, sobre todo cuando haces todo solo. Yo llevo todos los datos, toda la información, o sea, a qué horas caen las medallas, cuáles son las importantes, qué eventos hay que ir a cubrir. Los Juegos Olímpicos son un evento para descartar. Ojalá pudiéramos verlos todos, pero no se puede. Y más cuando estás ahí, tienes que saber descartar. Y lo primero fue ir a las ruedas de prensa del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, de la Agencia Mundial Antidopaje. Ahí se da un caso que es muy importante para mí porque nos da mucha luz de lo que ha sucedido en los últimos años. Cuando estaba de presidente Richard Pong, me toca levantarme y yo ya sabía algo de lo que se llama doping genético. El doping genético es de alguna manera usar virus, alterar los genes, alterar ciertas cosas para que las sustancias prohibidas no aparezcan en los controles. Así de sencillo, o así lo más fácil de explicar, es mucho más complejo que eso. Ya está tipificado, es algo que existe en los reglamentos de que si te cachan te van a sancionar, como sucede con todo lo del dopaje. Pero en esa ocasión pues no había ninguna manera de detectarlo. Es más, hoy, después de 13 años, yo no sé de una forma en que se detecte el doping genético, que ya hayan encontrado la manera como se hace con las otras pruebas o con la mayoría. Casi todas son así. Primero no saben que existen o saben que existen, pero no tienen cómo detectarlo hasta que alguien les enseña, da el pitazo. Hay una serie de cosas que se convierten hasta en tradiciones personales por la cuestión del negocio, de lo que esto implica. Ha pasado en este caso, parece muy gangsteril, pero así se da, es el mundo oscuro del deporte, el dopaje. Y ahí ya pueden detectar determinadas sustancias. Del dopaje genético yo no he visto todavía alguien que diga, ya lo podemos detectar. Entonces esa fue mi pregunta para el señor Pong y me dijo muy claramente, mira, no lo podemos hacer ahorita, pero no hay ningún problema. Ya reglamentariamente podemos quedarnos con las pruebas de dopaje durante 8 años. Me dijo 8 años. Las han utilizado ya durante 10 años. El atleta pone su prueba y puede ser utilizada cuando quiera el Comité Olímpico Internacional, cuando quiera la federación que corresponda para determinar si se dopó antes o no. Saludos, Luis. Hola. En estas cosas, bajo esas condiciones, ya está reglamentado. Entonces el atleta deja su prueba y su prueba se queda ahí para ser reanalizada, para saber si en unos Juegos Olímpicos, porque es para los Juegos Olímpicos, se volvió a utilizar. Años posteriores se supo de otro tipo de trampa, pero tiene que ver con eso, con el manejo de las muestras que se quedan ahí por mucho tiempo. Y como les digo, el doping genético que yo sepa todavía no se da. Fue una de las cosas muy interesantes que estuvimos en esas ruedas de prensa. La otra, se las platicaba, el asunto del fútbol. No está dentro de los eventos oficiales de la FIFA los Juegos Olímpicos. Por razones políticas, por razones económicas, por decir que no es oficial para que no se convierta en un segundo mundial. Lo han evitado la FIFA. Sí, llegaron los profesionales, como en casi todos los deportes, no podía el fútbol quedarse atrás, pero lo acotaron a un evento sub-23 con 3 refuerzos. Y casi siempre todos quieren ir a Juegos Olímpicos, todas las figuras quieren. Hay momentos y circunstancias en las que se puede o no. En 2004, el Barcelona le prohibió a 3 futbolistas asistir a esos Juegos Olímpicos con su país. 2 eran argentinos y 1 mexicano. Riquelme y Saviola con Argentina y Rafa Márquez. Les digo que si no hacían la pretemporada por irse a Juegos Olímpicos iban a quedar descartados del Barça. Rafa Márquez dijo, yo no voy. En aquel momento no estaba prohibido, en aquel momento podían asistir. Mientras que Saviola y Riquelme dijeron, nosotros vamos con Argentina.
En los dos casos yo puedo decir que tuvieron razón. Los argentinos fueron campeones olímpicos por primera vez para ellos, y Rafa Márquez hizo una gran carrera en el Barcelona. Cada quien tomó sus decisiones y creo que en el punto de vista de ellos y sus circunstancias les fue muy bien. Difícilmente se pueden arrepentir de lo que sucede, porque ganar un oro olímpico representa mucho, y porque jugar en el Barcelona pues es parte de la historia ya en el caso de Rafa Márquez. 4 años después, el que va es Lionel Messi. A él no le dijeron que no fuera, a él no le dijeron que no hiciera pretemporada, no. Lo que hizo el Barcelona fue ir a la TAS a decirle, oye, no es torneo oficial, estoy obligado a ceder a un futbolista en estas condiciones, y la respuesta de la TAS fue muy clara, no hay obligación de ningún club de ceder a sus jugadores en un torneo olímpico porque no es torneo oficial de la FIFA. Obviamente ya Messi estaba en Argentina y no lo iban a molestar para que se regresara. Dijeron, perfecto, con eso ya estamos tranquilos porque a futuro ya no vamos a permitir. Fue tal el revuelo que Jack Roche, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo, bueno, pues ¿qué le cuesta a la FIFA ponerlo en el calendario como algo oficial para que ya no haya este problema? La siguiente rueda de prensa no estaba programada, la pidió Joseph Blatter para hablar pestes de esta situación, para decir que a la FIFA nadie lo manda, para ponerse como, pues no sé, señora indignada, y dijo, ya nunca más habrá torneo sub-23, ya no va a venir la gente del fútbol, cosa que no sucedió porque hubo ciertas situaciones y gente que hizo y razonó perfectamente sobre este tema y llegó a la conclusión de que el torneo sub-23 iba a seguir. Pero bueno, esa fue la pataleta de Blatter porque Rose le dijo que lo hicieran oficial. Yo trataba de preguntarle, oiga, porque unos días antes había estado Blatter y había dicho, habría que preguntarle a los jugadores si quieren o no quieren estar en Juegos Olímpicos. Yo le iba a preguntar, oiga, como usted dijo, habrá que preguntarle a los jugadores si quieren o no quieren que siga así este formato, pero ya no hubo oportunidad. Al final del día no pasó nada, pero fue un momento candente porque los dos presidentes más importantes del deporte tuvieron una fricción cuando todo era miel sobre hojuelas. Después todo se arregló, no hubo ningún problema y seguramente Joe Avalanche tuvo mucho que ver en eso. Esa historia que luego otro día platicaremos en cuanto a cómo llegó Río a ser sede olímpica. Otra de las cosas interesantes que me sucedieron allá fue tratar con el ya fallecido Kobe Bryant. Las ruedas de prensa, me tocó la de Federer, por ejemplo, en un salón muy chiquito, pero lleno en cuanto a la gente que siguió al tenista helvético, ya figura en aquel momento. Pero cuando se junta el equipo de los Estados Unidos, que es un muy buen equipo, nunca el Dream Team, pero este del 2008 fue un equipo muy balanceado, con muy buenos jugadores y encabezados por Kobe Bryant en su mejor momento, pues la sensación era eso. Iba LeBron, había dos grupos llenos de periodistas cuando en el lugar más grande, en el auditorio principal, se presentó el equipo de los Estados Unidos y todos los jugadores se dividieron. Algunos tenían 3, 4 periodistas, otros 5, otros 10. Kobe tenía 80 que estábamos ahí esperando sacarle alguna pregunta. En ese momento yo desconocía que Kobe sabía hablar español. De repente me escucha hablando en español y voltea, ¿me puedes preguntar en español? Y lo saco. Muchos de mis compañeros mexicanos no se dieron cuenta o no fueron a ese evento. Yo lo saqué, lo mandé acá a los medios en los que iba a trabajar y al otro día les dije a mis compañeros, oigan, tengo a Kobe Bryant, ¿les interesa? Y en español, ¿qué? Sí, pásamelo ahorita. Pues ahí te va. Yo sabía que eso me iba a servir porque cuando fue la ocasión en que Michael Phelps rompió las marcas, a mí me pasaron esos audios porque yo estaba en el tenis. Ese día ganó Nadal en el tenis y Michael Phelps rompió la marca de 8 oros, las de 7 de Mark Speed, y consiguió los 8 oros para cubrir con gloria sus Juegos Olímpicos. Fueron de las cuestiones más atractivas en cuanto a la cobertura, y te digo, lo de Kobe pues ahí quedó como una anécdota, se portó muy bien, de hecho en todos los juegos se portó muy bien. Él jugaba un día y al siguiente lo veías en diferentes eventos y uno se daba cuenta porque en los estadios se arremolinaba la gente. Había 3 personajes que sin duda alguna colapsaban al público cuando se presentaban y uno sabía que algo estaba pasando por, insisto, la manera como el público se movía en los estadios una vez que los detectaba. Era Kobe, donde se presentara, era Diego Armando Maradona, donde se presentara, principalmente fue el fútbol y más cuando Argentina logra ganarle a Brasil y luego la final.
todo el mundo estaba ahí buscando algo, una foto con Maradona. Los que sí me consta que lo consiguieron fueron los hijos de Ibar Cisniega, que estaban acreditados y en una zona donde pues no pasábamos más que o no pasaban más que los muy muy influyentes, pero ahí estuvo tomándose fotos con Diego Armando Maradona. Y el otro era un personaje que lo vi en el tenis. Estábamos en la final de tenis, primero fue la femenil y luego fue la varonil, donde ganó Rafael Nadal, y de repente veías a los chinos, porque eran ellos los que se acercaban, tomándose fotos en una zona específica de la cancha, mientras estaban el tiempo muerto entre una final y otra. Y veías que iban varios y hacían fila. Bueno, pues me bajé de donde yo estaba, me acerqué, y era Bora Milutinovic. Bora fue entrenador de México, pero también fue entrenador de China, y se convirtió en un ídolo en China porque los chinos jamás habían ido al mundial y él los clasificó. Es caso curioso el de Bora, un técnico que no todas las veces, o sea, cada vez que estuvo en un mundial estuvo con equipos diferentes y no había calificado a la mayoría. No calificó a México en el mundial del 86 porque no hubo la necesidad por ser sede. No calificó a Costa Rica, que logró su lugar y luego lo eligieron a él. No calificó a Estados Unidos porque era sede. No lo hizo con Nigeria porque Nigeria en su momento calificó y llegó él de último minuto y tampoco le fue muy bien con el trato y la forma de ser de ellos, pero al final de cuentas, bueno, ahí está la historia de Bora Milutinovic, mundial tras mundial, y los que logró calificar luego no lo quisieron, que fue México. México lo calificó él, invicto, se enojaban porque festejó, porque fue un empate en aquel momento, y llegó Manuel Lapuente en el 98, y bueno, Bora dirigió a Nigeria. Pero era un ídolo y se dejaba querer Bora Milutinovic allá en China. Fue de las cosas que vivimos en esos Juegos Olímpicos. Yo traté de estar precisamente por las condiciones que me permitían moverme en la mayoría de finales posibles. Estuve en finales de esgrima, me tocó los clavados. Saludos al Mr. Bitcoin Florida, que siempre es un gusto saludarlo, maestro Osvaldo Reyes, que síganlo si quieren saber realmente de finanzas y de todo lo de Bitcoin. No hay mejor persona en este mundo que don Osvaldo Reyes para esos temas. Entonces le decía, en los Juegos Olímpicos me tocó ir a 17 finales, esgrima, los primeros días. Vi a una de las figuras del esgrima de los últimos tiempos, Maribel Sagunis, que la de Estados Unidos estaba lesionada, duró 2 años con lesiones, parecía que no le alcanzaba para los Juegos de Beijing, llegó y fue campeona en la prueba de esgrima que correspondió. Me tocó estar en la final en aquella ocasión. La de clavados, la de Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, me tocó verlas cómo fueron de menos a más en precisamente la piscina, el famoso cubo, y una prueba extraordinaria para conseguir esa prueba que fue muy importante para México. El taekwondo, me tocan las 2 medallas de oro, la de Memo Pérez, que cuando se desarrolla la final con Gabriel, era el apellido del dominicano, se fueron a una prórroga porque empataron, y en la prórroga no ganó ninguno de los dos y pensábamos que por como se dieron las cosas se le iban a dar al dominicano, y al final Memo Pérez fue el campeón olímpico y el primer oro de esa sesión del taekwondo para México. Pero lo que sucedió cuando ganó María del Rosario Espinosa es increíble. Fue un día el taekwondo que pasó de todo. Le cuento, estábamos viendo el evento cuando uno de los grandes taekwondoines de todos los tiempos, el cubano Matos, se enoja con uno de los referees y lo golpea. Inmediatamente le quitaron la acreditación y se fue por la puerta de atrás, una de las figuras históricas del taekwondo, porque se enojó por una decisión del árbitro. Y de veras, de la manera más triste, un atleta de esa magnitud dejó su historia de Juegos Olímpicos así, por perder los bártulos de manera increíble, porque supone que es una de las características que debe tener el atleta, y más en este tipo de disciplinas. Pero no quedó ahí. María del Rosario iba a competir contra la China en la final, pero en la semifinal hubo una controversia. Le habían dado el pase a la competidora china, pero hubo una protesta de la noruega, y la protesta procedió en las primeras ocasiones. Ya estaba la China y María a la entrada para hacer el movimiento para ir a la competencia. Los chinos estaban efervescentes, iban a ir con ella a muerte. No sé qué tanto factor hubiera sido al final de cuentas, porque María iba preparada para todo, pero así se sentía el ambiente. Y de repente les dijeron: no, vénganse para atrás.
hay una protesta, la protesta procedió y cuando los chinos se percatan que no va su atleta sino la noruega, pues se volcan a favor de María al final de cuentas. Otro aspecto interesante es que iba una atleta mexicana que no llegó a Juegos Olímpicos y que iba con su sombrero de charro y era sensacional ver a Cintia Valdés, que además muy guapa la mujer. Los chinos se tomaban la foto al final con ella, yo le decía, ya estábamos al final de los Juegos Olímpicos, oiga, paisana, porque somos de Guadalajara los dos, vamos cobrando 10 yuanes por foto para que salga para lo que resta de los Juegos Olímpicos, porque también era una sensación ese día. Y vimos cómo María del Rosario Espinosa fue ganando y ganando sus eventos, demostrando su enorme capacidad. Era sus primeros Juegos Olímpicos y fue su primer medalla y medalla de oro. 4 días después, cuando yo viajaba de Shanghái, porque de Beijing fue a Shanghái, a Guadalajara de regreso, o bueno, Tijuana y Guadalajara, en el mismo viaje iba María y la entrevisté. En esa entrevista hablábamos del futuro, hablábamos de qué iba a pasar. Bueno, al final se dio. La proyección era que María tenía la calidad como para lograr lo mismo que Joaquín Capilla, ganar en 3 Juegos Olímpicos. Solamente 2 atletas mexicanos han podido ganar medalla en 3 Juegos Olímpicos. Joaquín Capilla, que consiguió 4 medallas, y María del Rosario, con la diferencia de que Joaquín Capilla podía competir por más y lo de María era tiro por viaje. Desafortunadamente para ella, esperamos que afortunadamente para la delegación mexicana, si Briseida Costa hace bien las cosas, se den las condiciones. Pero bueno, María es histórica, ya había logrado algo grandioso y era una muchacha muy tranquila, mesurada, pero sabía que tenía todas las condiciones para seguir durante 4, 8 años como lo hizo. Y bueno, no le alcanzó para los 12 porque así es la vida y así es el deporte, pero una histórica. Fue unos juegos extraordinarios en ese sentido. Y otras cosas que pasaron, por ejemplo, fue el asunto de Liu Shan. Shan era la gran figura junto con Yao Ming para los chinos. Eran las figuras mediáticas porque ya habían conseguido algo. Uno jugaba en la NBA, aunque China en el básquetbol no iba a pasar gran cosa. Y el otro era el ganador de la medalla en 2004 de los 110 con vallas. Era la gran figura mediática. Por todos lados veías fotos de Liu Shan. En una situación que se presenta en un hit eliminatorio se lesiona. Yo, obviamente estábamos en otro lado, pero vimos eso. Pero lo que más me llamó la atención es que entrevistaban a la gente luego de esa lesión y se les veía llorando, platicando de que Li Xuan se había lesionado y no podía competir más en los Juegos Olímpicos y se había perdido esa posibilidad de medalla y obviamente del gran evento que se hubiera dado si él se hubiera presentado en esa final. Más tarde de lo que sucedió, yo fui al centro de prensa y me encontré a un mexicano que conocí muy bien, que viví y ya lo platicamos su historia en Sydney, que una lesión le impidió pelear por algo. Ya no iba como deportista, iba como comentarista, un tipo extraordinario que es Alejandro Cárdenas. Cuando me ve Alejandro Cárdenas, lo primero que me dice es, ¿viste lo de Liu Shan? Sí. ¿A quién te recordó? Digo, pues a ti, Alex, a ti. ¿Qué podemos decir? Son las cosas que pasan en el deporte. Pero inmediatamente me vio y fue lo que me dijo el buen Alejandro Cárdenas, al que le mando un saludo. Además, un tipo muy importante para el deporte mexicano en los últimos ciclos. Trabajó muy fuerte, hizo las cosas muy bien en cuanto al apoyo a los atletas. Sabía qué hacer por su experiencia. Ojalá lo vuelva a aprovechar el deporte mexicano porque la verdad Alejandro ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Otro aspecto importante fue la gran prueba que hizo Yelena Isinbayeva. La verdad es que una de las pruebas más espectaculares fue una poesía en el estadio, en el Nido del Pájaro, porque la mujer sabía lo que estaba haciendo, el momento deportivo que vivía, la mejor saltadora de pértiga de la historia, rompiendo marcas ya en ese momento, dominaba. La pregunta no era si iba a ganar el oro, sino cómo lo iba a ganar, y lo hizo de una forma espectacular. Ganó el oro, consiguió el récord olímpico y luego se tiró por el récord mundial y las 3 cosas las hizo. Pero no es nada más como lo hizo, la forma como ella callaba el estadio, un estadio eufórico, repleto, y ella se ponía su sábana para entrar en su manera de concentrarse y de meditar, y todo el mundo se callaba, se quitaba su sábana, su cobija, por decirle de alguna manera, se ponía, hacía su trabajo, levantaba a la gente, hacía su salto, si caía o no, bueno, ya venía la respuesta. Pero era fabuloso ver cómo manejó a un estadio,
un atleta y cómo todo el mundo se entregaba porque sabía lo que representaba esa prueba, sabía lo que ella representaba en ese momento para el atletismo y para el olimpismo. Y lo que hizo Yelena Isinbayeva en los Juegos Olímpicos de Beijing a mí no se me olvida, y también recordamos cuando ya pasaba festejando obviamente en la zona mixta como se le llama, y le decíamos, bueno, eres la reina de los Juegos, así de sencillo. Así se convirtió Yelena Isinbayeva en unos juegos entrañables los de Beijing en cuanto a la cobertura que hicimos. Vimos a Juan René Serrano que tuvo una gran prueba pero que al final de cuentas no consiguió la medalla que hubiera sido el broche de oro, un trabajo extraordinario, un ciclo olímpico estupendo, y ese cuarto lugar vale la pena y hay que reconocerlo. Sin embargo, como no logró medalla, pues mucha gente lo omite, pero de las mejores pruebas y mejores competencias que yo he visto de un mexicano en los Juegos Olímpicos está de las de Juan René Serrano, porque no fue prueba de un día, porque lo hizo en varias etapas y sus mejores momentos los vivió en las etapas previas, y en las finales, bueno, sucumbió 2 veces con gente que fue mejor, que tenía más experiencia y que lo dejó en el cuarto lugar mundial en unos Juegos Olímpicos. Ya quisieran muchos ser cuarto lugar del mundo. Fue de las finales que también pudimos disfrutar. El básquetbol, yo no me perdí el básquetbol, al término de día había que ir al baloncesto. De ahí pasó otra anécdota en los primeros días. Pero antes diré que lo único que lamento no haber podido asistir es al voleibol femenil. El voleibol femenil a mí me gusta más que el varonil en unos Juegos Olímpicos. El nivel con el que se juega, la calidad, la cantidad de jugadas que se pueden hacer por la fuerza con la que juegan las mujeres hoy, a diferencia de la fuerza que le ponen y le imprimen los hombres, hay más posibilidades de ver jugadas espectaculares. Pero como era el mismo día del básquetbol, no se podía asistir. Donde disfruté el voleibol femenil fue precisamente los Panamericanos, porque el único evento realmente de nivel mundial que tuvimos en los Panamericanos, y es natural, acá es un evento regional, pero se juntaron atletas y deportistas de un mismo nivel, fue precisamente la final del voleibol femenil aquí en el parque de Ávila Camacho, donde está el estadio que hoy se utiliza para el básquet, pero que era pensado para el voleibol y que no cabíamos del gran partido y de la expectativa que había del voleibol femenil con Brasil y Cuba como finalistas en aquella ocasión. Ese es el único evento que desafortunadamente de los que uno, insisto, tiene que descartar. Lamenté mucho no poder estar en el voleibol femenil. 4 años después, estamos hablando de Londres, se dio otra situación muy diferente. A mí me habló Enrique Bermúdez y me dijo que si podía transmitir el básquetbol, que él me había recomendado para las transmisiones. En Televisa ya me conocían, me habían visto en los Juegos Olímpicos, pero no sabían en ese aspecto de que yo había desarrollado deportivamente o me había desarrollado deportivamente jugando básquetbol. Bueno, me pidieron una prueba, faltaba un mes, entonces me dijeron que me esperara. Ya hice mi demo. Fui a México, fui al abanderamiento de la delegación en 2012, ahí me encontré a Carlos Salcido, me encontré a Chava Reyes, el equipo estaba muy compenetrado, pero bueno, la expectativa del oro no existía como tal, sí de pensar en una medalla, pero nadie hablaba del oro, hablaba de pelear por una medalla en Juegos Olímpicos. Y ese día aproveché para dejar ahí un USB con mi demo. Pasaron los días y yo le preguntaba a Eric Fisher, que era el enlace, que había pasado, le decía, ¿hay humo blanco o no hay humo blanco? Y dice, no, todavía Gabriel no hay humo blanco. Faltaba una semana para los Juegos Olímpicos y me dicen, hablé con él y me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? No hay posibilidades, no se va a hacer nada y no hay ningún problema. Pues no, digo, pues ya ¿qué podemos hacer? Ya nos quedamos acá, ya mi plan no estaba en ir en aquella ocasión, a menos de que me llevaran. Pero eso pasó un viernes y el lunes me llama, estaba yo en un evento de aniversario de Zona 3 en aquel momento, y me busca y me dice, ¿todavía te interesa ir? Digo, pues claro que sí, pues adelante, necesitamos tus papeles y vámonos. Y así fue, vámonos a la aventura de Londres. En aquella ocasión llegué yo para el primer evento y estaba Daniel Rentería de encargado. Llegué tempranito y le dije, Daniel, yo vengo a lo del básquet, ya volteo. Y me dijo, sí. Yo conocía a Daniel Rentería, pero seguramente ni se acordaba de mí por cómo se comportó. Y además, en su momento había mucha tensión, iniciaban los juegos, hay que ver cómo nos va con la competencia. Nos fue tan bien
que desde el primer día las cosas marchaban y todo fue estar muy contentos. Le digo, Daniel, yo vengo al básquet, pero el deporte que quieras. Yo soy comentarista deportivo, no soy comentarista nada más de básquetbol. El deporte que necesites. En aquella ocasión estaban los famosos muchachitos del draft de voces, ninguno apareció en Juegos Olímpicos, lo cual me extrañó, digo, deberían saber de deportes, pero en fin, ese es otro menester. Me dijo, sí, no te apures, hoy no vamos a meter básquet. De todas maneras me quedo, porque no vaya a ser. Empieza el básquet femenil. Y dicho y hecho, empezó el básquet femenil y ya entré en la primera ocasión. Al siguiente día estábamos en el básquet y me dicen, oye, handball, ¿le entras? Sí, adelante, vamos con el handball. Siguiente día, handball, hockey, básquet. Y fui haciendo 7, 8 deportes. Final de tenis de mesa nos tocó, y siempre haciendo pareja con Lisiaga, con Geo González y con otro de los que sin duda alguna es muy importante, como Pepe Segarra. Hicimos ahí el equipo. Y fue muy padre, la verdad nos fue muy bien en ese aspecto. Transmitir el básquetbol con el equipo de Estados Unidos, todavía con Kobe Bryant, ya iba en otra posición, el Coach Carr lo utilizaba un poco menos, LeBron con más peso, pero ya hablaremos un poquito de la final y de lo que representó Kobe en esos partidos y en esos momentos. Dentro de las anécdotas que se presentaron, se hizo una quiniela de 8 participantes para ver en una nadada, en una carrera de natación, quién ganaba una prueba. Iba Michael Phelps ya después de sus 8 medallas. De hecho en Londres no le fue tan bien, le fue mejor en Río, pero pues cuando me tocó a mí sacar la fortuna, me tocó Michael Phelps. Dije, mira, Michael Phelps, tengo chance de ganar. Y sí, ganó Michael Phelps. Entonces así empezaron a llegar los viáticos y yo dije, a ver, ¿qué hacemos? Pues obviamente unas partes me lo quedé, no me venía mal. Dije, oye, vamos buscando donde vendan un pastel o algo. ¿En serio? Sí, vamos, sí, compramos un pastel para todos. Para dejarlo entrar fue todo un show, no lo dejaban entrar, dicen que nunca habían hecho algo así. Bueno, nos dejaron pasar, ya repartimos. En aquella ocasión estaba Vanessa en Televisa y era la que hacía los cortes informativos, ¿no? Yo la entiendo a la mujer, no volteaba a ver a nadie. Eso ya es una cuestión que la entiendo y me parece lógica. Entonces, a mí no me saludan, yo no saludo, nunca tuvimos un trato. Pero le dijeron que había pastel y ya fue y dijo, ¡ay, pastel! Y mi preferido, ¿puedo? Claro que sí, Vanessa. Ya de ahí, ya fue otra relación, ya hubo por lo menos eso de saludarte y conocerte. Insisto, yo no puedo criticar absolutamente a nadie por su personalidad o su forma de hacer las cosas y puedo entenderlo. Pero fue de las anécdotas que se dieron en Londres 2012. Y como ahí fue más cuestiones de transmisiones, pues prácticamente fue estar viendo partidos y transmitirlos en el momento. Me toca la final de este duelo de Estados Unidos contra España nuevamente, de la final del básquet de Juegos Olímpicos. Y me toca la transmisión en Canal 2. No son muchos los que han tenido ese privilegio. Yo sí puedo decirlo, que ha sido un privilegio de transmitir una final internacional en el canal más importante del país. Hay muchos que han tenido más tiempo, más trabajo, más horas en una empresa como Televisa. Yo no, pero lo que sí puedo decir es que muchos podrán tener más tiempo, pero no les ha tocado una final, porque bueno, esas las han tenido los estelares. A mí me tocó la suerte que ese día en el Canal 2 se transmitía los Juegos Olímpicos y se transmitió la final del baloncesto y nos la dejaron a nosotros, porque bien pudieron haberlo hecho otros y nos dejaron a Lisiaga y a un servidor transmitir toda la final. En ese partido, como decía, el peso del equipo lo cargaba más LeBron. España dio batalla, cada vez le cuesta un poquito más de trabajo a Estados Unidos y España es de los equipos fuertes, igual que Argentina. Y en esa final hubo un momento en que presionaron a los Estados Unidos en toda la cancha y vimos a LeBron perdido en el terreno de juego, no pasaba nada en la duela y tuvo el Coach K que meter a Kobe Bryant. Lo que hizo Kobe fue 2 coladas y decirle a LeBron, así se hacen las cosas. Por eso cuando me platican de James, que es un gran basquetbolista, que hoy es el más dominante, si tú quieres verlo de esa manera, aunque ya está en la etapa de veteranía, ya vendrán los Giannis y otros a la sucesión.
fue Kobe el que supo manejar un momento de presión, quizás el único real del partido. Ahí en ese duelo Marc Gasol se fue muy rápido por faules y eso seguramente le impidió competir de la mejor manera o como hubiera deseado España, que fue digno oponente, y finalmente sabemos que Estados Unidos era el gran favorito y lo ratificó en aquella ocasión. Londres 2002 también fue una experiencia extraordinaria, estar transmitiendo partidos y eventos como Juegos Olímpicos, el más importante a nivel nacional, siempre será un orgullo y es parte de la historia. Ya platicaremos un poquito de Río y otras condiciones en el siguiente, y lo invitamos, la invitación es que nos siga, porque le vamos a dar toda la información de Juegos Olímpicos, de todas las pruebas, de todas sus historias, las que debutan, las que tienen historia desde 1896, las que aparecieron y desaparecieron, quiénes han sido los grandes en cada una de las disciplinas y pruebas que va a haber, y ya hablaremos también de los resultados, como se vayan dando en nuestras redes sociales. Así que siga el Crucigrama Deportivo en TikTok, en Facebook, en Twitter, porque vamos a tener toda la información fidedigna. El reto es hacerlo, algo que nadie, a veces ni con grupos de trabajo, van a poder igualar lo que ya hemos hecho, porque ya lo he hecho en varias ocasiones. Ahora lo vamos a hacer utilizando estas benditas redes sociales que son extraordinarias. Santi 2010, hola, gracias por acompañarnos y estar aquí en el Crucigrama Deportivo hablando de los Juegos Olímpicos. Y bueno, los invitamos, esto va a quedar grabado y lo subo ya en mis otras redes. Que tengan buena tarde, gracias. Recuerden, conviertan el deporte en su vida y su vida en un deporte.